Quiero que vayamos a Daniel 6, verso 6 al 7. ...2022... fue un año que yo puedo catalogarlo como uno de los peores años que ha habido para muchos. Pero también ha sido uno de los mejores años que ha habido específicamente para la iglesia. Pero hoy yo quiero que iniciemos el año de una manera diferente. Yo quiero que hoy marquemos el año con una palabra que viene de parte de Dios para este tiempo. Cada año, cada momento tiene que ser marcado por una palabra. Y yo tengo una palabra que sé que es para este año, que es lo que Dios nos está llamando a hacer en este tiempo. Y yo quiero que vayamos a Daniel 6, verso 6. Vamos a leer un poco, es un poco largo el texto, pero es necesario leerlo completo. Dice: así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no pueda ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara, de tal manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firma usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron: su majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada.
Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Amén y amén. ¿Cómo comienza tu año? Dios está buscando una iglesia, y lo he estado reiterando durante los últimos meses. Una iglesia que busque constantemente la presencia de Dios. Una iglesia que busque constantemente su presencia. Una iglesia que busque con desesperación, a pesar de las circunstancias en las cuales está viviendo este mundo. Y cuando digo con desesperación, no estoy hablando de una oración que el día de mañana la vas a dejar. Estoy hablando de anhelar, como el aire que respiramos, el entrar en su presencia. En Jeremías 29:13 dice: si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Y en el 14 dice: sí, me encontrarán, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Dios quiere buscar en ti una persona que lo busque. ¿Y por qué lo reitero? Porque Dios quiere que tú le encuentres. Dios quiere que no pases de una rutina religiosa donde oramos y parece que nada más hacemos una oración de 1 minuto y creemos que eso es tener comunión con Dios, pero Él quiere ir más allá. Él quiere que tú le encuentres en tu vida.
Daniel, este profeta, perteneció a la generación que fue deportada a Babilonia. Y estuvo con Darío, estuvo con Ciro, estuvo con Nabucodonosor el babilónico. Pero tenía algo en común junto con Sadrach, Mesach y Abednego, que eran judíos practicantes de la fe y que buscaban constantemente a Dios. Daniel fue el único que pasó del imperio babilónico al imperio medo-persa y no lo mataron. Y prosperaba y sus enemigos encontraron qué era lo que hacía Daniel constantemente. Y en esta parte de la escritura dice que Daniel oraba 3 veces al día, como lo hacía siempre. La oración no tiene que ser algo rutinario. La oración no tiene que ser un monólogo, no tiene que ser un momento en el cual solamente parece que estás diciendo un largo discurso y a veces repetimos oraciones que a veces hasta que están escritas en libros, pero que no tienen efecto en nosotros. Porque Dios quiere que tengamos una vida de oración realmente viva, realmente eficaz. Porque Dios no es religión. No es un momento en el cual venimos un domingo. Es una persona con sentimientos. Una persona divina que quiere tener un encuentro contigo. Que quiere saber cómo te sientes, que quiere saber tus emociones, que Él quiere que tú sepas cómo Él está. Hace una semana, mientras yo estaba meditando, Dios me dijo, es el tiempo en el cual me busquen. Porque es en la búsqueda de la presencia donde somos limpiados. Es en la búsqueda de la presencia de donde somos bendecidos. Es en la búsqueda de su presencia donde viene una plenitud de gozo increíble, maravilloso. Y a nosotros se nos fue dicho, búscame. Y alguien dirá aquí, ¿por qué tengo que buscarlo? O en el audio que estoy grabando, en el podcast. ¿Por qué tengo que buscarlo? ¿Por qué buscar a Dios? Muy sencillo. Porque la búsqueda de su presencia fue una promesa. En Mateo 28, verso 20. Dice Jesús, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Pero después dice, y tengan por seguro
esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hasta el final de los tiempos, hasta el fin de los tiempos. Es una promesa que su presencia estará contigo. Pero necesitas tú darle la importancia que se merece. A mí me sorprende el testimonio de Juan Sebastián. Hace algunos años le dan el llamado al pastorado, al ministerio. Y dice que estaba en una reunión y en esa reunión la presencia de Dios empezó a descender sobre ese lugar. Pero dice, pero a mí no me pasaba nada. Y no podía negar que la presencia de Dios estaba ahí. Gente estaba testificando la gloria que estaba cayendo en esa reunión. Y estaba desesperado, ¿por qué yo no lo sentí? ¿Por qué los demás sí sienten? Y estaba enojado con Dios. ¿Por qué no te siento? Y le dice su papá, hijo, Dios la presencia de Dios no es barato. En otras palabras, la presencia de Dios se captura. No depende de decir, ay, es que yo ya conozco a Dios, sino de que lo busques diariamente. En Juan 14:18 está hablando Jesús. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Jesús dijo, vendré. Es su promesa, Él iba a venir. Por eso necesitamos buscarle. Porque cuando tú capturas su presencia, cuando tú capturas la esencia de Él, todo empieza a cambiar a tu alrededor. Todo. Y Jesús lo quería. Sino porque le dijo a sus discípulos, vendré a ustedes. El anhelo de Él es venir con nosotros. Y no se lo dijo solamente a Pedro, a Juan, a Mateo, a los 12 apóstoles. Se lo dijo a la iglesia, vendré a ustedes. En Josué 1:9, desde el Antiguo Testamento está ese anhelo. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. La promesa es que va con nosotros. Él va con nosotros. En Mateo 1:23
Dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es la promesa. El deseo de Dios es habitar en ti. El nombre de Jesús también es Emmanuel. Él quiere estar contigo. Necesitamos buscarlo porque lo necesitamos. En Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Él es la vid. Pero si tú, diciéndote hijo de Dios, te desincrustas de su presencia, eres nada, se seca todo. Quiero poner esto. Moisés estuvo en el desierto, 40 años en el desierto, intentando por sus fuerzas liberar a Israel de mano de los egipcios. Mata a un egipcio bajo un enojo y huye a tierra de Madián. Pero no fue sino hasta que tuvo el encuentro con la zarza ardiente que su vida cambió. Lo que iba a pasar y se alargó 40 años, sucedió en el año que tuvo el encuentro con Dios. El encuentro con Jesús por parte de 12 hizo que la iglesia naciente se creciera y se multiplicara de una manera sorprendente. Y la vida de 12 fue cambiada. Pedro lo negó, pero fue cambiado. Y fue el apóstol más importante en Jerusalén. Pablo, de un asesino de cristianos a ser el principal promotor del cristianismo en el mundo. Y hasta la fecha leemos las cartas paulinas. Necesitamos la presencia de Dios más que nunca. En el Salmo 63:1 lo describe David. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. Dice en otra versión, mi carne aún te desea. Hay un anhelo, hay un deseo, aún de nuestro mismo ser, por encontrar a Dios.
Dice la Escritura, si no adoramos a Dios, adoraremos otra cosa. Y vamos a querer llenar el vacío con otra cosa. Pero realmente quien nos sacia es Él. En el Salmo 42, versos 1 y 2, dice, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? David, por algo fue el gran cantor de Israel, porque él, su motivación era Dios y estar en su presencia. Y dice que como el ciervo brama por las corrientes de aguas. Todos hemos tenido aquí sed. Imagínense en un desierto cuando no hay agua. Así debe de ser el anhelo nuestro por Dios. Es el anhelo nuestro por Dios. En Juan 7:37. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. La pregunta es, ¿cómo está tu sed? ¿Anhelas tanto su presencia? ¿Por qué buscarlo? Porque el mundo lo espera. ¿Saben que está esperando una iglesia que le busque? ¿Y cómo es eso? En Romanos 8:19 dice que la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Está buscando, dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. La creación misma está esperando la revelación de la iglesia. Y les voy a decir un ejemplo de lo que sucedió en Gales. Yo ya les había hablado, un pequeño minero llamado Evan Roberts empezó a buscar a Dios y empezó un mover del Espíritu Santo fuerte en Gales, a tal grado que las cárceles dejaron de tener personas a las cuales encarcelar. Cuando antes era lo contrario, no cabían los que tenían que ser encarcelados. La creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En Hebreos 12:1 por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Tú estás rodeado por una nube de testigos, hay muchos que te están mirando.
Y esa nube de testigos te está mirando a ti desde Abraham, desde Adán. Te están mirando. Los ángeles en el cielo te están mirando. ¿Qué va a pasar con esta generación? Hay un anhelo creciente porque se manifieste la iglesia. Y se va a manifestar. ¿Por qué tenemos que buscar a Dios? Porque estamos bajo la gracia. ¿Y qué es bajo la gracia? Dios quería restaurar la relación de sí mismo con el hombre. Y mandó a su Hijo a morir en la cruz. Pero hay un tiempo, y va a llegar el tiempo en el que la gracia no va a estar, que es conocido como la gran tribulación, donde buscarán a Dios y no lo encontrarán. Y lamentablemente muchos, aunque estén en la iglesia, van a sufrirlo. Porque dice la Escritura, y donde digo que este tema de la gran tribulación, dice que hay un rapto en la iglesia y Jesús lo dijo. Andarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Aunque sea del pueblo de Dios, necesitamos estar conectados lo más que se pueda a la presencia de Dios, porque es su gracia. En Isaías 55, 6, 8. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. O sea que hay un momento en el cual no lo van a poder encontrar. Mientras pueda ser hallado. Es un privilegio encontrar a Dios. Es un deleite. Alguien decía, ¿cuál es tu definición de infierno? Porque infierno muchos creen que es solamente el lago de fuego, que claro, Jesús dijo, hay un lago de fuego y azufre. Pero yo tengo una definición de infierno todavía más complejo. El verdadero infierno va a comenzar cuando la presencia de Dios esté separada del pecador. El pecado realmente es no tener la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es aliento de vida. Y si no hay aliento de vida, ¿qué es lo que hay? Muerte. En Hebreos 4:16 así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. En Hebreos está escrito, hay gracia. Pero esa gracia es en este momento, no es en otro momento. Es ahora.
Muchos están pensando en lo que sucederá mañana y dicen, tengo tiempo. Tal vez el día de mañana no haya tiempo, yo ni siquiera sé si el día de mañana está aquí. Pero necesitamos entrar a la gracia. En Efesios 2:4 pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. La gracia es unido a Cristo. La gracia, la palabra gracia, yo lo puedo transformar en la palabra favor. Cuando tú aceptaste a Jesús, en automático ganaste el favor de Dios. Y por ende obtienes las bendiciones de Dios porque Él te muestra su favor. Es como cuando está la historia de una persona que tuvo el favor de un rey árabe. Y este rey árabe, lo que le hizo a esta persona era un jugador de golf. Y le dice el rey, pídeme lo que quieras que te dé. Que por cierto, este hombre pide un palo de golf. Pero esta persona árabe, teniendo otro tipo de mentalidad, sí entendieron ambos una palabra, pero la palabra es muy similar en la pronunciación, en el idioma inglés. Y esta persona, en vez de que le dieran un palo de golf, le dieron un club de golf. La gracia de Dios la tienes cuando estás unido a Jesús. Y por eso dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Porque tú a veces estás pensando, por ejemplo, piensas en un pescado cuando Dios te quiere dar todo el río. A veces pensamos en una iglesia local, pero yo también creo que Dios nos está llamando a que esta iglesia va a ir a las naciones, porque fue el mandato. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En su gracia no hay límites. El límite le pones tú a Dios, pero no, Él no tiene límites. En Timoteo 1:9, segunda de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo,
para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Por eso vino Jesús, para mostrar su gracia. Mientras Israel pensaba en los rituales, que los rituales son los que alejan cada vez más de Dios, Dios estaba algo más sencillo: me quiero acercar a ustedes. La mente finita del hombre estaba encasillando en religión a Dios, cuando Jesús vino para mostrar al Dios real vivo. En Isaías 30:18. Así que el Señor espera que ustedes acudan a Él para mostrarle su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Él espera que acudas a Él. Acude a Él. Acude a su presencia. Porque Él quiere que lo busques. Porque necesitamos el perdón de Dios para este tiempo. En segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Por qué quiere que lo busques? Porque Él quiere sanar esta tierra. Si no lo buscamos, no va a sanar la tierra. Saben que la gran tribulación, ¿quién la detiene? La iglesia. Si la iglesia ora, el juicio espera. Hay iglesias que enseñan que lo primero que tiene que venir es el juicio. Pero yo veo que mi Jesús no está interesado en el juicio más que sea salvo. Y es paciente. La oración de la iglesia. Yo me acuerdo lo que decía en algún momento Fernando Sosa. Fernando Sosa dice que un día él tuvo una visión de infierno. Y la oración que tuvo ese día fue: cierra la boca del infierno. Porque necesitamos que más gente sea salva. Quien detiene el juicio es la iglesia. Necesitamos orar para que sean salvos. Necesitamos orar para que vengan a salvación todos los que necesiten ser salvos, los que necesiten ser libres, los que necesitan ser sanos. Necesitamos levantarnos a buscar a Dios en favor de esta nación. ¿Se acuerdan de la historia de Abraham? Dios ya había decretado: va a haber juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y todavía llega y le dice: si hay tantos justos, vas a matar a esa tierra. Si hay esa cantidad de justos, no lo voy a hacer. El único problema es que el único justo en teoría era Lot, pero ni siquiera Lot era justo. Pero quien debe de interceder es la iglesia. Por eso es búsqueda de Dios. Si la iglesia no hace nada, esta tierra se pierde. En el Salmo 86:5.
Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Él está dispuesto a perdonar. En Hechos 13, del 38 al 39, y ya casi voy a acabar. Dice: hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron: miren, ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Cuando venimos a Jesús, Él nos hace justos. Cuando nos acercamos a Dios. ¿Cómo te ves y cómo Dios te ve? Cuando tú buscas a Dios, te ves como Él te ve, no como tú te ves. Porque muchas veces nos vemos menos de lo que somos. Y Dios nos ve como algo, como su Hijo. Como su iglesia, como su amada iglesia. Mientras muchos veían a la mujer adúltera su pecado, Jesús le dijo: hija, tus pecados te son perdonados. Pero primero le dijo: hija, ¿cómo te ves? Necesitamos buscar a Dios porque necesitamos vernos como Él nos ve. Necesitamos su perdón, necesitamos su amor. Necesitamos buscarlo, iglesia. En Joel capítulo 2, verso 13, y con esto concluyo. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Hay un deseo de parte de Dios, y es que lo busquemos. Porque Él es tardo para la ira. Él está más deseoso por tener un encuentro que por el hecho de que mueras y recibas un castigo. Él está más deseoso por tener ese encuentro. Y por eso les digo, este año tiene que estar marcado. Porque el año 2023, hace una semana el Señor me dijo: este año es un año de búsqueda. Como iglesia, que lo busquemos. Porque Él se va a dejar encontrar de nosotros. Pero el encontrarlo es valorarlo. Hay muchas iglesias que dicen: ven,
y lo cantan solamente como un coro y no lo han entendido. El espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Este año es un año de buscar a Dios. Este año es un año de buscar y de encontrar a Dios. Es un año para buscarlo en el secreto, es un año para buscarlo aquí en la iglesia, es un año para encontrarse con Él. Porque no hemos vivido todavía lo que Dios quiere que vivamos. Apenas es el inicio. Y yo quiero